hoy quiero hablarle precisamente entendiendo de que el camino del Señor aparentemente y para muchos es difícil. Para mí no ha sido difícil porque yo me gozo en el Señor. Y puedo decirle de que aunque hay adversidad, yo confío en su palabra y confío en sus promesas. Y sé que al final el Señor resuelve todas las cosas. Amén. Entonces, entendiendo eso, Dios nos encomendó tareas. Y hoy quiero hablar algo sobre la administración de los dones que el Señor nos ha regalado. La administración de los dones que Dios nos ha regalado. Y yo quiero que empecemos con el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Antes de orar, y quiero compartir varios principios con respecto a la administración que tenemos que tener muy claro a los que servimos, a los que estamos aquí. Todos aquí tenemos un llamado de parte del Señor. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice la palabra del Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Voy a leerlo nuevamente para los que de pronto lo habían ido a buscar o no lo habían encontrado. Dice la palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y ¿qué más? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Varias cosas vamos a encontrar de este principio que quiero regalarles. Número uno, Jesús administró los dones a través del Espíritu Santo. Número uno. Número dos, Jesús sanó enfermos, liberó oprimidos, porque Dios estaba con él. Y tres, Jesús administró los dones no como Dios, sino como siervo. Esos son tres principios que encontramos aquí. Número uno, fue guiado o administró los bienes, ¿verdad?, en esta tierra como hombre, pero guiado por el Espíritu Santo. Número dos, sanó, liberó, ¿verdad?, restauró, porque Dios estaba con él. Y la grande y lo más grande que podemos encontrar es que Jesús administró los dones en condición de siervo. Dice la Biblia que aún siendo obediente hasta la ¿qué? Hasta la muerte. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 10 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los ¿qué? A los hombres, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Amén. La tarea que él hace como hombre y como siervo es lo que hace que el Padre lo exaltara. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces creemos que Jesús no pasó por necesidades. A veces creemos que Jesús, ¿verdad?, nuestro Dios era Dios aún en la tierra, y la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que él se despojó y que se sometió en esta tierra como un hombre igual a ti, igual a mí. Amén. Un hombre, pero dice la Biblia que se hizo obediente. Se hizo obediente, fue guiado por el Espíritu Santo, y dice la Biblia que sanó y liberó porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Entonces, si Dios está con nosotros, la tarea que tenemos es igual, ¿verdad? Es igual. Jesús es modelo aquí y es allá. O sea, quiere decir que él fue modelo allá en los cielos, pero también es modelo aquí en la tierra. Porque él vino a demostrarnos que sí se puede servir a Dios en obediencia, aún estando en condición de hombre. ¿Cuántos creen que se puede? Amén. Sí, porque a veces decimos, lo que pasa es que él es Jesús, no soy yo. Pero Jesús se hizo obediente siendo en calidad de hombre. Aún siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó.
Amén. ¿Cuánto le dicen, Señor, yo creo que tú me puedes usar a mí también? Amén. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque sabemos que en esta mañana tú nos vas a motivar, tú nos vas, Señor, a despertar el entender que estamos en tus manos y que tenemos dones maravillosos. Dones, Señor, que tú nos has regalado para ser instrumentos de tu gloria. Yo te quiero pedir, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes y que podamos entender estos principios sobre administrar los dones. Los dones que tú nos regalaste, que tú nos diste, porque, Señor, tú nos amas y que también quieres, Señor, que Padre Celestial, que nosotros nos pongamos a disposición tuya, que te sirvamos con amor, con fervor, en el nombre de Jesús. Te doy gloria a ti. Amén y amén. Así que entendemos varias cosas. Es que la Biblia dice de que puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dijo en un momento: sed imitadores de mí, así como yo soy ¿de quién? De Cristo. Y en Hebreos dice, ¿verdad?, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, no es que Pablo se creía perfecto, sino que él entendía que aquí en la tierra hay un modelo, o dejó un modelo que fue nuestro Señor Jesucristo, que sí se puede servir, sí se puede administrar los dones que Dios nos regala, ¿verdad? Sí se puede mantenernos en obediencia, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Ya Cristo lo hizo primero, ya lo hizo primero. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que la Biblia dice que se despojó, se vació a sí mismo para depender del Padre y para depender del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, cuando Jesús se va, todos sabemos que Él vino a cumplir la tarea y la cumplió hasta la muerte. Él le deja un legado a sus discípulos, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús los desafió enviándoles. Y en Juan 14:12, mire lo que dice aquí, que Juan 14:12 nos deja ahora un legado. Y yo lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. No nos está diciendo que vamos a hacer obras como Dios, sino que vamos a hacer la obra, ¿verdad?, como hombre que le sirve a Dios, como hombre que le servimos a Dios. Pero mira qué tremendo que dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque cuando Dios nos llama porque nos ha regalado dones, nos ha equipado, nos llama porque ve en nosotros la capacidad de poder servirle. Y no podemos sacar la excusa de decir: lo que pasa es que yo no soy como Jesús. Porque aquí nos está demostrando el Señor a través de su palabra que Él primero fue modelo, para luego entonces enviar a sus discípulos. Y así sucesivamente. Tú haces parte de una generación que le viene sirviendo al Señor aún desde la iglesia primitiva. Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te trajo a este lugar. ¿Cuántos están convencidos de eso? No fue casualidad, no, que a mí me invitó fulanita, no, que me invitó, no fue fulano ni perencejo. Fue el Espíritu Santo que te conmovió a traer y venir a este lugar. Ahora, ¿sabes para qué te trajo? Para que tú hagas las obras que Él te ha encomendado a hacer. Él te trajo porque en ti hay dones. ¿Cuántos lo creen que hay dones? Dones, talentos que Dios nos ha regalado, no para que los guardemos, no para que sencillamente digamos tengo dones, sino para que hagamos la obra del Señor. Así como Pablo la hizo, y por eso él dice ahora: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Amén. Y la idea es que de generación en generación, hasta que Cristo venga, todos vamos a cumplir la gran comisión, todos vamos a cumplir el llamado, pero tú tienes que entender que tú no sobras en la obra de Dios. Tú no sobras, tú haces parte de un cuerpo y Dios te ha regalado dones para que le sirva. Amén. Entonces Jesús nos desafía en esta palabra, dice que las obras, el que cree en Él, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy
al Padre. Amén. Entonces cuando Él resucita, Él empodera a los discípulos, ¿verdad? Y entonces les manda y les da un plan, les da una visión. Ir y predicar ¿el qué? El Evangelio. Ahora, sin modificar el mismo propósito y el mismo proceso, yo creo que lo lógico es que se obtenga el mismo resultado. ¿Cuánto lo creen? Sin modificar el proceso, sin modificar el propósito, se debe obtener el mismo resultado. Así como los discípulos dieron resultados, nosotros como iglesia también tenemos, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo tenemos que hacer lo mismo y tenemos que dar resultados. Amén. Hay una transferencia que el Espíritu Santo, o que Dios nos da, ¿verdad? Hay una transferencia que se nos da a través del Espíritu Santo y que se la dio primeramente a los discípulos, pero después los que venían detrás de los discípulos y así sucesivamente. En Juan capítulo 20, yo creo que busquemos Juan capítulo 20 más adelante, versículo 21, mire lo que dice. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Cómo le dijo? Paz a vosotros. Y dice, como me envió el Padre, así también. Eso se llama transferencia. Ahora Él está transfiriendo ese principio, esa labor a los discípulos. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, los son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Pero mira lo importante aquí que dice que Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, ahora yo también los que lo envío. Lo ideal es que así como usted tiene dones, así como esta iglesia tiene líderes que están al servicio del Señor, y que le pedimos al Señor que cada día se mantengan en obediencia, porque es que la obediencia es la que nos hace ver el resultado. ¿Cuánto lo creen? La obediencia es lo que hace que tú te mantengas firme y que la obra de Dios se cumpla. Cuando tú estás dispuesto, lo ideal es que más adelante tú también puedas equipar o tú puedas ayudar a otros para que también sirva en la obra del Señor. Porque los dones, ¿verdad?, que son recibidos no es para ti, sino para que tú lo impartas para edificación de la iglesia. Y cuando yo entiendo este principio, ya yo no creo que el don es mío y que solamente es para mí, sino que es mi responsabilidad servir con mi don para que otro sea edificado y más adelante ese también pueda edificar a otro. ¿Cuánto entendemos eso? Entonces, aquí vemos la transferencia que el Señor está haciendo. Ya nos da ejemplo diciendo, yo vencí. Yo pude, así como el Padre me envió y me hice obediente en esta tierra, y cumplí el llamado, acepté el llamado, acepté los dones que Dios me dio, que el Padre me dio. Ahora, de la misma manera, yo quiero que ustedes también hagan lo mismo. Ahora yo quiero que ustedes también bendigan a través de los dones, a través de los talentos que yo les he dado. Y no solamente les voy a dar los dones y los talentos, sino que les voy a dar algo más importante. ¿Sabe cómo se llama? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que hace parte de la Trinidad, ¿verdad? Ese Espíritu Santo, Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a ayudar a cumplir el mandato del Señor. Amén. Todos tenemos la tarea del compromiso. Amén. Entonces la administración de los dones requiere varias cosas. Vamos a hablar ahora, ¿qué requiere la administración de los dones? Ya yo sé que tengo un don, ya yo sé que tengo un compromiso con Dios, ya yo sé que Dios me equipó, así como equipó a los discípulos. Ahora el Espíritu Santo también me está diciendo que le sirva, pero la pregunta es, ¿qué requiere para yo administrar los dones? ¿Qué tengo que tener? Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Primeramente dice, no quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mira, primeramente lo que Pablo nos dice aquí es que nosotros no podemos servir a Dios en ignorancia.
tenemos que tener conocimiento. ¿Cómo voy a servirle a un Dios que yo no conozco? ¿Cómo voy a servirle a un Dios que no tengo una relación con Él? Entonces lo primero que Él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si tú tienes varios años aquí y tú estás viendo, yo no sabía que tenía dones. Hermano, estabas en ignorancia. Porque todos aquí tenemos dones puestos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora mire lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y lo que me está diciendo aquí Pablo es que no puedo servir a la iglesia en ignorancia. Amén. Por eso es importante ser guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 2. Sabía que cuando erais gentiles, se os extraviaban, llevándolos como os llevan a los ídolos mudos. Lo que está diciendo es que en otro tiempo había gente que le servía a Dios o le servía a los ídolos, y ellos estaban sirviendo, pero le estaban sirviendo a un Dios que no hablaba, a un Dios que no guiaba, a un Dios que no instruía, porque eran simplemente ídolos. Y un ídolo no habla, un ídolo no aconseja, un ídolo no guía. ¿Cuántos entienden eso? Ahora mire lo que dice el versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús si no es ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora nosotros le servimos a un Dios que habla. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos guía? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos enseña? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Y tenemos un Dios que nos sigue orientando, nos sigue guiando, y el Espíritu Santo nos guía para servirle a Él. Antes teníamos ídolos, pero ahora tú tienes un Dios que es real y que Él habla a nuestros corazones. Amén. ¿Usted cree que esta obra está aquí porque sí? Esta obra está aquí porque el Espíritu Santo nos guía. Y está aquí porque hubo un momento donde Dios habló al Espíritu, o el Espíritu Santo habló al corazón del pastor, al corazón de los líderes que estuvieron al comienzo, y fueron guiados por el Espíritu Santo para el servicio de la obra del Señor. Amén. Entonces entendemos esto, hermanos, que tenemos que entender que no estamos siendo guiados por una religión, sino estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Somos un cuerpo vivo. Dile que está tu Biblia, somos un cuerpo vivo. Amén. No somos un grupo, somos un cuerpo. Y los cuerpos, todos saben, tienen diferentes ¿qué? Miembros. Pero todos los miembros están activos. Todos los miembros. Aquí todos tenemos una parte importante en la iglesia. Esto no es religión. Esto es simplemente, ¿verdad?, un cuerpo vivo que está llamado a servir al Señor. ¿Entendemos eso? Entonces, ahora bien, 1 Corintios 12, versículo 4, sigamos leyendo, dice: ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero, ¿qué dice? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad. ¿Usted sabe lo que es una diversidad? Una diversidad es mucho. Estamos hablando de cantidades. No hay un don, no hay 3 dones, no hay 4 dones. Hay diversidad de ¿qué? De dones. Mira lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El mismo Dios que estuvo con los discípulos es el mismo Dios que está con nosotros aquí. Amén. Ahora mira lo que dice. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. Algunos tienen palabras, a otros palabra de ¿qué? De ciencia, según el mismo Espíritu. A otros por el mismo Espíritu. A otros dones de ¿qué? De sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer
milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otras diversidad de género de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas que dice, la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí se dan cuenta de que a pesar de que hay diversidad, el Espíritu es el mismo? El Espíritu es el mismo. Y mire, qué bonito que cuando nosotros estamos dispuestos a usar nuestros dones que Dios nos ha regalado y que ahí lo dejamos claro, no es que tú los buscas, sino que Dios los reparte como Él quiere. ¿Cuántos saben eso? Porque hay gente que dice, voy a buscar el don de sanidad. Hermano, si no lo tiene, denle gracias a Dios, porque Dios ha usado personas con ese don. Yo le voy a decir una cosa. Hace 2 semanas nosotros despedimos a una hermana que fue fundadora de la iglesia. Y algo que yo le puedo decir, que le agradecía mucho a esa hermana. Ella no cantaba, ella no predicaba. Era una hermana bastante, ya con su edad, uno la veía ahí sentada, pero sabe que me edificaba mucho, porque la hermana tenía un don tremendo y era un don de discernimiento. ¿De cuánto creen que hace falta ese don en la iglesia? Mire, yo tengo en la iglesia personas que son de edad, la mayoría son ancianas, que me dicen, no me parece. Y una vez esas personas las ignora porque piensa de que no. Yo me emociono fácilmente y cuando veo que algo viene para la iglesia y quiero que también se haga en la iglesia, ellas muchas veces me decían, por lo menos esa hermana que despedimos me decía, hermano, siento que esto no viene de parte de Dios. Entonces yo lo filtraba y trataba de lo posible como de convencerla, pero me dice, no, siento que no es de Dios, hermano. Y efectivamente, se lo digo que muchas veces me libró de hacer cosas que no debía hacer, como pastor y líder que era. Entonces eso edifica a la iglesia, ¿verdad? Es bonito cuando contamos con gente que tiene un don de enseñanza. ¿Cuántos lo creen? Es bonito cuando tenemos un don, una persona que tiene un don de sabiduría. Pero qué bonito que podamos entender que todo esto es porque el Espíritu es el mismo. Porque el Espíritu nos guía. Porque aquí no estamos divididos, aunque somos diferentes, tenemos un solo Espíritu. Todos tenemos que estar, ¿verdad?, convencidos de que esta labor no es del pastor, de la pastora, de los que están encargados, es de todos. ¿Cuántos creen que es de todos? Y aunque usted dice, no, pero es que a mí no me ponen. No, hermano, usted no necesita que lo pongan en un puesto, porque ya usted tiene un don. Usted lo que tiene es que decirle, Señor, permíteme usar este don para edificación de la iglesia. Amén. Es así, no podemos estar pensando que solamente los dones de la iglesia son tocar batería, tocar piano, tocar guitarra. Eso no son los dones, hermano. También hay muchos dones aquí que nos habla y es de enseñar, de presidir. Inclusive hay un don que habla del don de repartir. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí. Y si lo ponemos literalmente, aquí ya se han hecho eventos y no todo el mundo sabe repartir. Yo le digo una cosa, en la iglesia ya tenemos hermanas que saben repartir, porque un pudín lo convierten para 40 personas. Pero yo le digo una cosa, a mí me dan un pudín de 1 libra para 20 personas y algunos se quedan sin comer. ¿Cuántos tienen ese don aquí? Don de repartir. ¿Cuántos conocen a hermanas que tienen ese don de repartir? Yo creo que aquí muchas, ¿no? Ese es un don y usted cree que eso no vale, pero esto es tremendo porque tienen la capacidad de dejar conformes a todos. En cambio, esos dones no los tiene todo el mundo, pero qué bonito que nosotros podamos entender que el Espíritu es el mismo. Que aunque yo predico, ¿verdad?, y el otro allá está orando y simplemente está intercediendo, el Espíritu es el mismo. Es entender de que ninguno en el cuerpo de Cristo sobra y tampoco ninguno es más y ninguno es menos, porque todos somos importantes en la obra del Señor. Amén. Entonces aquí entendemos que hay diversidad de dones, hay diversidad, ¿verdad?, de dones, pero el Espíritu Santo nos capacita. Ahora bien, el versículo 7, ¿qué dice? Pero a cada uno le es dado, ¿qué? La manifestación del Espíritu, ¿para qué?
Para provecho. Dile que tú el don no es para guardarlo. ¿Cuántos creen que el don no es para guardarlo? Porque mire lo que dice, el don, ¿verdad? Cada uno, y voy a leerlo, para cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿pero para qué? Para provecho. Es decir, hay que usarlo, no hay que guardarlo. Hay que guardar, no hay que guardarlo, ¿verdad? No hay discriminación ni hay excepción de personas. No le está hablando a un grupo, le está hablando a toda la iglesia. Amén. Ahora, la manifestación del Espíritu de Dios no se puede dar, de los dones, no se puede dar sin Dios. Tenemos que tener a Dios y tenemos que tener la guía del Espíritu Santo para que ese don de Dios sea revelado en nosotros. Ahora, hermanos, consejos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice esta palabra. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? Profecía con la imposición de las manos del primero. ¿Qué nos recomienda? Que no descuidemos el don. No descuides el don. ¿Y se puede descuidar el don? Claro que sí. Porque hay personas que cuando comenzaron en la obra del Señor tenían pasión por servir, pero poco a poco se han ido descuidando hasta que llega un momento que la gente deja de servir. Conozco gente que comenzó y llegó a la iglesia con pasión y empezaron a servir, se sentaban en la primera banca, pero luego ya uno los ve que van en la mitad de la banca y después ya cuando uno ve están por allá atrás, hasta que uno no los ve más, porque se van de la iglesia. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta persona se desanimó? Porque descuidó el don que Dios había puesto en él. Amén. El don lo pone Dios, pero ¿quién lo cuida? Nosotros. Tú cuidas el don que Dios ha puesto en ti. Mira que le está diciendo a Timoteo, no descuides el don que se te fue dado. Todos tenemos dones, pero no tenemos que descuidarlo. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos que cuidarlo? Ahora, ¿cómo lo mantengo? Esa es la pregunta. Vamos a seguir leyendo este texto, pero vamos a 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. ¿Cómo lo mantengo? Ya me dice que no debo descuidarlo. Es mi responsabilidad cuidar el don que Dios me ha regalado. Ahora bien, 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira lo que dice. Por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives. ¿Sabes cómo yo mantengo el don? Avivándolo y en movimiento. Un don que no se usa es un don que prácticamente se descuida y se minimiza. Pero un don que se mantiene avivado, que se mantiene en función, es un don que va creciendo. Es más, el don es como cuando uno hace ejercicio, hay que fortalecerlo. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, si yo no uso el don, poco a poco se va, ¿verdad? Ese don, esa gracia se va descuidando. Entonces ahí prácticamente se va perdiendo eso tan maravilloso que Dios nos dio. Entonces yo tengo que mantener el don avivado. Normalmente, Sandra sabe que es así, normalmente los pastores predicamos, enseñamos, cantamos, tocamos. Pero usted sabe por qué pasa eso. Porque nosotros estamos metidos siempre. Usted sabe por qué yo toco, ahora predico, ahora toco. Porque no había más nadie, hermano. Porque cuando uno está avivado por las cosas de Dios y no hay tanta gente, no hay tanto obrero, ¿qué hace el Señor? Vamos a darle a Sandra otro don porque no hay más nadie. Y entonces empieza a equipar por la necesidad. Pero qué bonito fuera que mientras que uno predica, el otro canta, el otro dirige, el otro enseña. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Entonces nosotros lo que entendemos aquí en la palabra que Pablo nos dice es que por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de ¿qué? De mano.
Quien te llamó fue Dios. ¿Cuántos creen que quien nos llamó fue Dios? Ahora mira, ¿sabes por qué mucha gente no vive el fuego del don de Dios? Porque normalmente tienen la excusa que no sirven por el hombre. Pero Pablo nos dice que quien nos llamó fue el Señor. Y aunque el hombre es imperfecto, porque somos imperfectos, yo no puedo dejar de servir a Dios con la excusa de que no sirvo porque es que no me gustó como el pastor me dijo, o no me gustó, o me desmotivé porque el pastor cayó. No, hermano, porque es que la responsabilidad no es con el pastor, sino es con Dios quien te llamó a ti. Amén. Yo soy un hombre, ¿verdad?, humano como tú y como tú cualquiera, y un hombre con debilidades. Pero mis dones no pueden estar, ¿verdad?, sometido al pastor, sometido a los líderes, sino sometido a Dios. ¿Y por qué digo a Dios? Porque el hombre falla, pero Dios no falla. Entonces yo le sirvo a Dios porque Dios es el ser que nos mandó a servirle. Y si alguno de los líderes que a veces uno tiene como visible falla, eso no debe ser causal para que yo deje de servirle a Dios. Conozco mucha gente que dice: yo no le sirvo a Dios porque, mano, me defraudé del evangelio, porque yo esperaba mucho de fulano o de este pastor, pero ese pastor cayó y la iglesia se... No, tú no sirves porque dejaste o descuidaste el don que había en ti. Pero todos tenemos responsabilidad delante del Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿quién te llamó? ¿Quién fue? Dios. Ahora, ¿por qué alguno no sirve? ¿Por qué alguno no sirve? Versículo 7 de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes por qué muchos no sirven con sus dones? Porque tienen temores. Y los temores hacen que nosotros no pongamos en función los dones del Señor. Y por eso Pablo se lo dice a Timoteo: porque no nos ha dado, o sea, Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía, sino, ¿verdad?, de poder. ¿Cuántos creen que en Dios tenemos el poder? De amor, porque el amor nos mueve, y el dominio, y quien te da el dominio se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya tú ahora puedes servirle porque no hay excusa. Porque si necesitas, ¿verdad?, necesita ser impulsado, el Espíritu Santo te ayuda. Pero no dejemos que el temor, no deje que el temor te lleve a no usar los dones. Quiero concluir con esto. La Biblia habla de un pasaje muy conocido que se llama la parábola de los talentos. Y todos sabemos que la Biblia dice que un rey se iba y a uno le dejó ¿cuántos talentos? 5. A otro le dejó 2 talentos y a uno 1. Cuando él vino, que pidió cuenta, el que tenía 5, dice la Biblia que lo multiplicó. El que tenía 2 igual. Pero el que tenía 1, ¿qué dijo? ¿Por qué no lo puso en función? Porque dijo: porque tuve miedo y lo escondí. Qué tremendo. ¿Cómo le dijo el Señor? Bueno, vamos a o psicológicamente, vamos a tratarte para ver por qué tienes temor. ¿Dijo así el Señor? No. Siervo malo y negligente. Siervo, por lo menos si no lo iba a usar tú, por lo menos lo hubieses dado a otro para que lo multiplicara. Tú no sabes que de pronto lo que tienes tú le hace falta a otro. ¿Cuánto entienden eso? Lo que Dios te ha dado a ti le hace falta a otro. Si Dios te ha dado amor, ese amor le hace falta a otro y tú tienes que darlo. ¿Cuánto lo creen? Si Dios te ha dado sabiduría con la palabra, tú tienes que darle esa palabra a otro porque esa persona lo necesita. Entonces, hermanos, esta enseñanza lo que nos lleva a entender que no hay excusa para no usar los dones del Señor. Todos aquí tenemos dones puestos por el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos funciones, aunque somos diferentes, pero Dios nos ha dado la capacidad para servirle, nos ha dado la oportunidad de servirle. Y Dios quiere que tú con ese amor lo hagas. Que entienda de que no estás sobrando en un lugar, sino al contrario, pídele al Señor y dile: Señor, guíame y muéstrame el don en la cual te voy a servir. Porque todos aquí tenemos dones importantes del Señor. Amén. No escondamos el don, no lo descuides. Aviva el fuego que hay dentro de ti, porque ese fuego es lo que va a hacer
que tú puedas ser instrumento de bendición para otros. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por esta palabra.